a esta conferencia, trazando con precisión la palabra de verdad. Es para nosotros una inmensa alegría el poder estar con ustedes. Es realmente un gozo el poder compartir este tiempo que es tan necesario, siendo que nosotros entendemos la importancia del ministerio, siendo que entendemos la necesidad de nuestro país. Acabamos de salir de un proceso de elecciones y el Señor ha sido misericordioso con nuestro país. En su gracia entendemos cada uno de los que está acá, y el que no, pues solo tiene que ir a la Biblia para ver cómo el Señor es soberano. El Señor pone reyes, el Señor quita reyes, el Señor hace, dice el libro de Salmos, lo que quiere en esta tierra. Y por eso es que no importa quién esté de presidente, ¿saben cuál es el clamor de los salmos? Jehová reina. Así que no importa, hermanos, quién esté en la casa presidencial, sabemos quién está en el trono celestial. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Vio al Señor alto y sublime, sentado en ese trono donde escuchaba a los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde: adorar a aquel que es el Santo, Santo, Santo. Bienvenidos cada uno de ustedes a este tiempo. Hoy vamos a tener una muy buena enseñanza con nuestro querido hermano, y yo lo voy a presentar más adelante, pero es un hermano que nos visita de los Estados Unidos, y así como algunos de ustedes ya han estado en conferencias pasadas, el tiempo que podemos pasar es un tiempo maravilloso. Así que vamos a ponerle en las manos del Señor, vamos a adorar juntos al Señor a través de los cantos también, y vamos a preparar nuestros corazones, sabiendo que lo que necesitamos, hermanos, es que la palabra de Dios toque nuestras vidas, porque solo hoy lo mirábamos con el pastor en esta mañana. Si queremos un país que cambie, necesitamos que sea una ciudad que cambie, y si queremos que una ciudad cambie, necesitamos vecindarios que cambien, y si queremos que los vecindarios cambien, necesitamos que las iglesias cambien, si queremos que las iglesias cambien, necesitamos que las familias cambien, si queremos que las familias cambien, necesitamos que los hombres cambien. Y eso es lo que el Señor quiere hacer a través de su palabra, cambiarnos a nosotros, para que Cristo pueda ser visto en nuestras comunidades. Amado Padre, gracias por esta tarde, gracias por los pájaros que escuchamos, gracias por la brisa que sentimos. Señor, gracias porque has permitido que nos reunamos libremente, Señor, libremente, para poder abrir tu palabra, para poder conocerte más, para saber, Señor, lo que tú demandas de nosotros, y no solamente para que podamos aprender cosas de ti, Señor, sino que para que podamos proclamar tu nombre a aquellos que lo necesitan. Honduras necesita el Evangelio de hombres y mujeres que puedan estar dispuestos a levantarse, Señor, y a poder decir: hay esperanza y se encuentra en Jesús. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que están en esta tarde acá, que han apartado su tiempo para que puedan ser expuestos a esta sana enseñanza, a esta sana doctrina, y que puedan así también compartirla con otros. Que tu nombre sea exaltado y el nombre de tu Hijo también, Señor. Eso es lo que nosotros deseamos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, bienvenidos. Como lo decía el pastor, ahora vamos a iniciar con unos cantos. Para mí es un gozo y un privilegio estar hoy acá. Después de un tiempo ausente, no hay nada más rico que estar en comunión con hermanos, alabando al Señor. Vamos a iniciar este momento con un canto que es una invitación realmente a los santos, a cantar las bondades, la misericordia, la gracia del Señor a través de Jesucristo. Y este canto se llama Venid, glorificad a Dios. Así que es un canto de invitación para que todos nos podamos unir a alabar a nuestro gran Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver. ¿Se escucha la guitarra? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, vamos pues. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser
cada Dios, creyentes del Señor. El sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Eres el Salvador. Eres el Salvador. Oh Padre, te alabamos. Vamos a preparar ahora nuestros corazones, ya que vamos a estar aprendiendo de la palabra, cómo meditar en ella, cómo abrirla y entender lo que está ahí para nosotros. Vamos a rogarle al Señor que prepare nuestro corazón para recibirla con obediencia, con enseñabilidad. Realmente que esta canción no sea solamente una canción bonita que cantar, sino que sea una oración que cada uno de nosotros podamos tener en este momento. Prepara, Dios, mi corazón para recibir. No me duro sueño.
Reconocemos que usted enseñó sobre nuestra vida, Padre. Queremos que Cristo reine, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor en el mundo. Sabemos que Cristo reina y queremos hoy que Cristo sea exaltado a través de la enseñanza y la predicación de su palabra, Padre. Abra nuestro corazón, traiga obediencia a nuestra vida, traiga humildad para que podamos escuchar lo que usted tiene preparado para nosotros en esta tarde y noche. En el nombre de nuestro poderoso Redentor, Salvador y Rey del universo, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar asiento. Buenas tardes, nuevamente vamos a prender el micrófono. Muy buenas tardes nuevamente, hermanos. Buenas tardes. Es para mí un gozo poder estar aquí en esta tarde y tener especialmente la bendición de contar con un amigo, hermano y fiel compañero de batalla en el ministerio, el pastor Zach Terry. Él viene de la iglesia Fernandina Beach, en la primera iglesia bautista de Fernandina Beach en la Florida. El pastor Zach Terry tiene su título de seminario Southern Baptist, seminario de Al Mohler, ¿verdad? Y él obtuvo ahí su maestría en divinidad. El hermano ha recibido, y qué bueno que no está escuchando porque no le gusta que se mencione todo esto, pero él ha recibido incluso reconocimientos como el mejor predicador de su promoción. En realidad es una bendición cuando yo lo pude escuchar y trabajar con él, traduciendo uno de sus sermones. Para mí fue impresionante el ver la profundidad de la teología, ¿verdad? Y ver cómo nos llevaba la palabra. Y cuando terminó yo pensé, ¿cómo puede ser que ya terminó? Yo quiero más, escuchar más. Él tiene esta capacidad de poder hacer lo difícil, lo pone de una manera bien sencilla. Así que es un gozo para mí el poder tener la bendición de tener a mi hermano Zach Terry con nosotros. Él está casado con su esposa Julie. Tiene 3 hijos, y un hijo varón y 2 hijas mujeres. Y ha sido para mí en lo personal una bendición el poder compartir con él y ver lo que el Señor está haciendo en su vida. Incluso el pastor Zach ha trabajado con el gobierno de Guatemala en el tema del tráfico de niños. Recibió un reconocimiento de parte de la primera dama y el presidente en Guatemala. Así que para mí es un inmenso gozo y una bendición poder tener al pastor Zach Terry con nosotros. Welcome. Gracias. Bienvenido, hermano. If you have your copy of God's Word, open it to the book of Isaiah, chapter 6. Hermano, ahí con usted una copia de la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme al libro de Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. I began with that very intentionally. Y voy a comenzar ahí de una manera intencional. Before a greeting, before any other words of welcome or introduction, Antes de que les salude a ustedes, antes de cualquier otra palabra introductoria que yo les pudiera dar, I wanted to name the text that I will be speaking from. quiero decirles cómo voy a titular el texto del que vamos a hablar en esta tarde. Everything else is secondary to the Word of God. Todo lo demás va a ser secundario a la palabra de Dios. But now that we've named the text, Y ahora que les he dicho cuál es el texto al que vamos,
I say greetings from Fernandina Beach, Florida. Después de decirles que vamos a Isaías 6, quiero decirles saludos ahora, hermanos, desde la Iglesia Primera Bautista de Fernandina, Florida. I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Vengo a ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. And it is my honor to speak to you these 2 days. Y es para mí mi honor el poder hablar a ustedes en estos 2 días. I do believe God is going to use our time together greatly. Sí, estoy seguro de que el Señor va a usar nuestro tiempo grandemente. And for some of you, it will be a great change that will take place during our time Y together. para algunos de ustedes va a ser un tremendo cambio, el que se va a llevar a cabo en sus vidas, producto de este tiempo juntos. We're talking about preaching the word. Vamos a hablar acerca de predicar la palabra. I will never forget the day that God called me to preach. It was, Nunca voy a olvidar el día en el que el Señor me llamó a mí a predicar. it was a Sunday morning. Recuerdo un domingo por la mañana. The call of God came so vivid and clear and powerful on my life. Y el llamado de Dios fue tan vívido, tan claro y poderoso a mi vida. I felt as though if I ran from the call, Yo sentí, cuando Dios estaba llamándome al ministerio y la predicación, que yo sentí que si huía de ese llamado, I may be committing the sin unto death. pudiera estar cometiendo un pecado de muerte, pensaba yo. It was as if God said, either preach or die. Era como si Dios me estuviera diciendo, o predicas o te mueres. Since that time, I have experienced unimaginable challenges and difficulties. Y desde ese tiempo, hermanos, he experimentado dificultades, pruebas inimaginables. And the thing that has kept me in the ministry and faithful to the calling Pero lo que me ha mantenido fiel al llamado, lo que me ha mantenido dentro del ministerio, was that unmistakable call into ministry. es que hubo un llamado indiscutible que el Señor me hizo a mí para el ministerio. I want to talk to you in this session about why we preach. Y en esta sesión yo quiero comenzar diciéndoles por qué predicamos. You see, there are some people that are in the pulpit ¿Saben? Hay algunas personas que están en el púlpito because perhaps a mother called them. porque tal vez su mamá los llamó a que fueran predicadores. Perhaps it was culturally just the right thing to do. O tal vez culturalmente ellos pensaban, bueno, esto es lo que tengo que hacer, ni modo. Or maybe it was because of necessity. No one else would do it. O tal vez el llamado que usted ha tenido fue un llamado que vino por necesidad, porque nadie más se levantó a predicar. But it is a great tragedy to preach the word Pero le voy a decir que es una gran tragedia al predicar la palabra, and to hold the office of a pastor el tener el oficio de pastor. if God is not called. Es una tremenda tragedia si Dios no te ha llamado. I also believe that there are those who should be preaching, También yo creo que aquellos que deberían de ser predicadores, but for one reason or another, pero tal vez por una razón u otra, they have not discerned that call to the degree that they need to. no han discernido ese llamado al grado que ellos necesitan. So I want to challenge you tonight with this question. Y esta noche yo quiero desafiarlos a ustedes con esta pregunta. Has God called you to preach? ¿Te ha llamado Dios a predicar? Paul said it so clearly in Romans El 10:14. apóstol Pablo lo dijo claramente en Romanos capítulo 10, en el verso 14. You want to read that? Romanos capítulo 10, en el verso 14, just 10%. Go through 15. Capítulo 10, verso 14 y verso 15, dice el apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. In God's word, we are told the end from the beginning. La palabra de Dios se nos dice cuál es el final, desde el comienzo. We know that we know that we know Sabemos que sabemos que sabemos, that the elect of God will be gathered from every nation. sabemos que los elegidos de Dios, hermanos, van a ser convocados de toda nación. Hondurans will be in heaven. Hondureños van a estar en el cielo. Floridians will be in heaven. Los de la Florida van a estar en el cielo. And there's nothing that the enemy can do about Y it. no hay nada que el enemigo pueda hacer para impedir esto. God decided that it would happen. Dios decidió que iban a ir al cielo.
But the God that chose the end Y el Dios que escogió el fin, also chose the means. también ha escogido el medio para llegar a ese fin. The end is every tribe and tongue coming to know the Lord. A people from every tribe and tongue coming to know Jesus. El fin es que personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación, ese es el fin, que personas de toda lengua, tribu, pueblo y nación puedan estar en el cielo, conocer a Jesús. The means is the preaching of God's word. ¿Y cuál es el medio para alcanzar este fin? La predicación de la palabra. Paul has said that God chose the foolishness of preaching. Recordamos, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, que él ha escogido la locura de la predicación To spread his kingdom around the world. para poder esparcir su reino en el mundo. Culture will change. Las culturas, hermanos, van a cambiar. Technology will change. La tecnología va a cambiar, ¿sí o no? But the means of preaching will never change. Pero el medio de la predicación nunca va a cambiar. Think about Piensen en esto. it. God had one son, Dios tuvo un hijo and he made him a preacher. y lo hizo predicador. Ah, There is no higher calling in all the world no hay un llamado más alto en este mundo, hermanos, than to speak for the Lord. que hablar de parte del Señor. Amén. Now, I believe if God has called you to preach, Yo creo que si Dios te ha llamado a ti a predicar, you ought to be the best preacher you possibly can be. si te ha llamado a predicar, debes de ser el mejor predicador. You ought to desire to be a great preacher. Tienes que desear ser el más grande predicador. To be a great preacher, you must learn to preach great Y sermons. para ser un gran predicador, tienes que predicar grandes sermones. But there is a problem. Pero hay un problema. You're not capable of great sermons. No eres capaz de predicar grandes sermones. You can write and you can preach and you can study and develop good sermons, Puedes escribir, puedes estudiar, puedes desarrollar y predicar buenos sermones. but God makes them great. Pero solamente Dios es el que los hace grandes. Amén. You build the altar, Ustedes, hermanos, construyen el altar God sends the fire. y Dios manda el fuego. Like the poor widow, Así, ¿se acuerdan la viuda pobre? you gather the vessels. Ella recogió las vasijas, ¿se acuerdan? He fills them with oil. Y el Señor fue el que los llenó de aceite. Like the little boy, ¿Se acuerdan de aquel jovencito, aquel niño you offer your lunch. que ofreció su almuerzo? He feeds the multitude. Y fue el Señor el que alimentó las multitudes. But first, you must surrender to the call of God on your life. Pero en primer lugar, hermanos, tenemos que rendirnos al llamado de Dios en nuestras vidas. I want us tonight to look at one of the calls of the great men of God in the Bible. Y en esta noche quiero que puedan ver uno de los llamados que Dios hizo a uno de estos hombres de Dios acá en la Biblia. Isaiah the prophet. El profeta Isaías. In Isaiah 6, the Jewish nation had been divided into two kingdoms. En Isaías capítulo 6, el contexto vemos nosotros que el reino había sido dividido en dos. Israel in the north with its capital in En Samaria, el norte estaba Israel, su capital fue Samaria, and Judah in the south with its capital in y Jerusalem. en el sur estaba Judá. La capital de Judá fue Jerusalén. Judah had anointed a 16-year-old young man to be king named Uzziah. En Judá se había ungido a un joven de 16 años llamado, preste atención, llamado Usías. We read in 2 Chronicles 26:4, Leemos en Segundo de Crónicas, capítulo 26, en el verso 4. he did what was right in the eyes of the Lord. Dice Segundo de Crónicas 26:4 que Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. In verse 15 we read that his fame spread far. Miren el verso 15 nos dice cómo la fama de Isaías vino y se esparció, dice, su fama se extendió en el verso 15, lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Did you do the last part? Yes, sir. Okay, so notice that phrase, marvelously helped. Miren cómo dice ese verso en el verso 15, fue maravillosamente ayudado, ¿lo notaron? Maravillosamente ayudado.
Nothing better could be said about your church Nada mejor podría decirse de nuestras iglesias. than that you are marvelously helped of the Lord. Nada mejor podría decirse de nuestras iglesias, sino que nuestras iglesias son maravillosamente ayudadas. Imagina qué precioso que se dijera eso. It tells us his fame spread far Dice que la fama de Usías se esparció, until he was strong. se extendió hasta hacerse poderoso. The curse of strength, Miren, la fuerza que vemos nosotros acá, that awful malady that causes one to forget his utter dependence upon the Lord. la fuerza, y vemos nosotros acá que la fuerza realmente terminó siendo una maldición. Esa maldición cuando una persona se vuelve tan poderoso que se olvida de su dependencia del Señor. The cancer of the soul that makes the branch think that it can bear fruit apart from the vine. Esto es lo que vemos nosotros como un cáncer del alma que hace que la pequeña rama piensa que puede llevar algún fruto apartado de la vid. Perhaps some of you are afflicted. Perhaps some of you are weak by age. Tal vez algunos de ustedes acá que están presentes y se sienten tal vez debilitados por la edad o están afligidos o tienen algún tipo de aflicción en su cuerpo. And you think to yourself, if only I were younger, if only I were Y stronger. de repente usted está pensando, ay pastor, si tan solo fuera más joven, si tan solo fuera más fuerte. But Scripture tells us that when we are weak, we are most strong in God's eyes. Pero ¿saben qué es lo que dice la Biblia? Que cuando somos débiles, entonces somos fuertes a los ojos del Señor. He has chosen the weak things of the world to confound the strong. Hermanos, el Señor ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Anytime I visit someone in the hospital, Cada vez que yo visito a alguien en el hospital, I'm there to pray for them, right? yo estoy ahí para orar por ellos. But I always ask them to pray for me. Pero también, ¿saben qué hago yo cuando estoy visitando a un enfermo en el hospital? Les pido a ellos que oren por mí. I sincerely believe Porque yo creo sinceramente, wow, that if you know the Lord que si tú conoces al Señor and you are afflicted, y si tú estás siendo afligido, there is an opportunity to draw near to Him. hay una oportunidad para acercarse a Él, al Señor. But when we're strong, many times we forget the Lord. Pero cuando somos fuertes, hermanos, cuando estamos fuertes, cuando no hay problemas, muchas veces sentimos que no necesitamos del Señor. We're told that Uzziah had decided to do what only a priest was to do. Nos cuenta el relato que Usías empezó a hacer algo que solo se le permitía hacer a un sacerdote. In the Old Testament, there were 3 offices. Recordamos nosotros en el Antiguo Testamento, habían 3 oficios. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? The prophet, the priest, the king. Profeta, sacerdote y rey. It was very important to God that you stay in your lane. Y para Dios era sumamente importante que usted se mantuviera en su oficio. The king does the job of the king, El rey tenía que hacer el trabajo que le competía al rey. and the priest does the job of the priest. El sacerdote tenía que hacer el trabajo que le competía al sacerdote. If you remember with King Saul, Ustedes se acuerdan lo que pasó con el rey Saúl. that was one of the things that God was so upset about, is when he moved out of the role of king into the role of the prophet. ¿Se acuerdan que una de las cosas que molestó a Dios es que el rey Saúl empezó o dejó de hacer su trabajo como rey para empezar a hacer un trabajo de sacerdote? Uzziah should have known better. Usías tenía que saberlo bien, hermanos. But perhaps he thought to himself Pero de repente Usías pensó para sí. that if anyone deserved to walk into God's house, Usías pensó, bueno, si alguien merece caminar, entrar a la casa de Jehová, si alguien merece esto, that he deserved to walk into God's house. era él. Él merecía entrar a la casa de Dios, pensó. He was so famous. Porque era tan famoso, He was so strong. era tan poderoso. So he starts toward the house of the Lord. Miren qué interesante, porque Usías empieza a caminar hacia la casa de Jehová. We're told in verse 17 Y miren lo que dice el verso 17, hermanos. that Azariah the priest went after him. Que Azarías, verso 17, el sacerdote, fue tras él. Then 80 men of valor
withstood the king Uzziah. Y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Now, if you're going down a road Ahora, imagínese usted, va caminando and 80 godly men y hay, atención, hay 80 varones piadosos ahí. tell you this is really a bad idea, Y le dicen a usted, 80 varones ahí piadosos. Y le dicen, mira, esta es una mala idea la que tienes. you ought to listen. 80 varones, por favor. Usía debió haber escuchado. ¿No creen ustedes? There is safety in a multitude of counselors. Amén. Porque hay, hermanos, hay bienestar, hay seguridad. En la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿sí o no? By the way, if you are wrestling with the call of God, Dicho sea de paso, si tú estás batallando con el llamado de Dios, one of the things you should do is get counsel. una de las cosas que debes hacer es busca consejo. Go to godly men and godly women Ve donde hombres piadosos, mujeres piadosas, and ask them, do you see God doing a work in my life? y pregúntales, ¿ves tú a Dios haciendo una obra en mi vida? You see, there's both the internal call from God, ¿Saben? Hay un llamado interno de parte de Dios. but there's also the outward call from the church. Hay un llamado interno, pero ¿saben qué? También hay un llamado externo de parte de la iglesia. Both will be there. Ambos van a estar ahí. Uzziah did not listen. Usías no escuchó a estos 80 hombres que estaban frente a él que le dijeron, no vayas, no entres. We're told that he was angry. Se nos dice más bien que se enojó. He had a censer in his hand to burn incense. Tenía en su mano un incensario, iba a quemar incienso. And when he became angry with the priest, Y cuando se enojó con los sacerdotes, leprosy broke out on his forehead. miren qué interesante, nos dice que lepra terminó en su cabeza. In the presence of the priest in the house of the Lord by the altar of incense. Dice el verso 19, lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. So this strong man Entonces, este hombre Usías, que había sido descrito como poderoso, ¿se acuerdan? was brought low just like that. Este hombre poderoso fue humillado, miren, así. He's facing death. Ahora este hombre está enfrentando la muerte. When a king dies, Y cuando un rey muere, there's great uncertainty in the nation. en la nación, cuando el rey moría, había bastante incertidumbre. They were experiencing a political change. Ellos estaban experimentando un cambio político grande. ¿Se imaginan ustedes qué pasaría si un presidente muere? El presidente muere en nuestro país. Incertidumbre. Everyone was nervous about how things would go. Todo el mundo estaba nervioso porque es lo que iba a suceder. The people were nervous. Las personas estaban nerviosas. The priests were nervous. Los sacerdotes estaban nerviosos. And among those priests was one man named Isaiah. Y entre estos sacerdotes que estaban nerviosos, ¿adivinen quién estaba? El profeta Isaías. Does that sound familiar? ¿Le suena familiar esto, hermanos? Political change, Cambios políticos, uncertainty, incertidumbre, even an outbreak of a disease. incluso una enfermedad. Vino acá, la enfermedad de Usías. Friend, you will find that the most up-to-date, relevant material in all the world Les voy a decir, hermanos, ¿saben cuál es el material más actualizado en el mundo? is the Word of Es God. la palabra de Dios. It's more relevant than this morning's news. Es más relevante y más actual que el periódico de hoy en la mañana. Isaiah goes to the temple. Isaías va al templo. He passes by the brazen altar. Pasa el altar de bronce. The brazen altar, a sacrifice is made. El altar de bronce, hermanos, ¿se acuerdan qué se hacía ahí? Ahí se hacían los sacrificios, en el altar de bronce. It points forward to the ultimate sacrifice of Jesus El Christ. altar de bronce apuntaba hacia el sacrificio final, el sacrificio de Cristo. He passes by the water laver. Pero no solamente pasa el altar de bronce, sino que pasa también el lavatorio. As a priest, he would have washed his hands and his feet. Como un sacerdote, él venía, se lavaba las manos y se lavaba los pies. As an appropriation of the grace of God. Y eso lo que significaba es que se estaba apropiando de la gracia de Dios que lo limpia. He passed into the holy space. Pero también llegó al lugar santo. There he saw a 7-branch candlestick. En el lugar santo, hermanos, había un candelero
que tenía un candelabro que tenía 7 candeleros. reminding him of the sevenfold Spirit of God. Eso le recordaba a Isaías el espíritu, la plenitud del Espíritu de Dios. He smells the bread on the table of presence. Pero también Isaías huele el pan de la proposición, en la mesa de la proposición. He's reminded that man shall not live by bread alone. Y es recordado Isaías, el hombre no solo de pan vivirá. And then the aroma of the bread Y luego el aroma del pan is overcome by the aroma of the incense burning on the altar of incense. el aroma del pan es apagado por el aroma del incienso en el altar del incienso. He sees a thin curtain Y ve Isaías una cortina, that separates the holy place from the holy of holies. una cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. He knew what was on the other side of that screen. Isaías sabía lo que había del otro lado de esa cortina He expected to see the Ark of the Covenant. y esperaba ver el arca del pacto. The Ark of the Covenant was a chest covered in gold. El arca del pacto era una cubierta, acá una caja cubierta de oro, Within the chest was Aaron's rod that budded, y dentro de esta caja estaba, dentro del arca del pacto, estaba la vara de Aarón reverdecida. a bowl of manna, También dentro del arca había un pedazo de maná, and the 2 tablets of the law. y dentro del arca también habían las 2 tablas de la ley. The Ark of the Covenant in the ancient world En el mundo antiguo, el arca de la alianza, was a type of footstool. el arca del pacto, en el mundo antiguo, un arca, lo que servía era como el lugar a donde se podían poner los pies. The king would sit upon a throne, El rey se sentaba en su trono, and below his throne y debajo de su trono would be a footstool había como un pequeño estrado. that held the treasure of the kingdom Ese estrado tenía el tesoro del reino and the law of the land. y la ley de la tierra. So the Ark of the Covenant was a type of footstool. Entonces el arca del pacto era como un estrado. But God did not prescribe that a throne be built in the Holy of Y Holies. Dios, se fijaron que Dios no dijo que se construyera un trono en el lugar santísimo, ¿verdad que no? So Isaiah expected to see the Ark of the Covenant. Entonces Isaías esperaba ver el arca detrás de esa cortina, esperaba ver el arca del pacto. But he did not expect to see the throne. Pero Isaías no esperaba ver el trono. And he certainly did not expect to see the Lord. Y mucho menos Isaías hubiera esperado ver al Señor en el trono. But look at verse 1 of Isaiah chapter 6. Ahora vamos, después de ponerles todo este escenario, hermanos, vamos a Isaías capítulo 6. Read verse 1 for us. Dice Isaías capítulo 6 y leemos en el verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. The earthly king was dead. ¿Ven lo que había pasado? El rey terrenal, el rey Usías, ¿qué había pasado? Había muerto. But Isaiah is reminded Pero ahora Isaías es recordado. that the heavenly king is still upon the throne. Amén. El rey terrenal había muerto, pero Isaías le es recordado que el rey celestial estaba en su trono todavía. Alive and well. Miren, mucho había pasado. Above him stood the seraphim. Sobre él estaban los serafines. Each had 6 wings. Por encima de él serafines, cada uno con 6 alas. With 2 he covered his face, with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. The seraphim were these mighty angels in the presence of God. Hermanos, los serafines eran estos ángeles poderosos delante de la presencia del Señor. And they called to one another in verse 3. Miren el verso 3, se decía el uno al otro. Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Decían el uno al otro, santo, 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 Jehová de los ejércitos. The whole earth is full of his glory. Toda la tierra está llena de su gloria. Now think about that with me. Ahora quiero que piensen conmigo en esto.
What do you see when you look around Tegucigalpa? Cuando vemos alrededor de Tegucigalpa, ¿qué es lo que vemos? When the seraphim look around Tegucigalpa, Cuando los serafines ven Tegucigalpa, they say it is filled with the glory of the Lord. ¿sabe qué dice? Llena de la gloria de Dios. Do you see what they see? ¿Ustedes ven acaso lo que los serafines ven, hermano? And we're told that they cry out, holy, holy, holy. Se nos dice que los serafines daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo. It's not like the Lord told them to say that. No es que el Señor les estaba diciendo, miren, ustedes tienen que decirle Santo, Santo, Santo. And it's not like they were just thinking about it and thought, well, that would be a nice thing to say. No es como que los serafines pensaban, ¿y qué es lo que podemos decir ahorita? Ay, ya sé, digamos Santo, 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 porque se escucha bonito. But it seems that it was a compulsion from the inside that that's all they could say. ¿Saben qué es lo que pasaba dentro de ellos, hermano? Algo dentro de ellos los movía a decir, no podían más que estar diciendo Santo, Santo, Santo al ver al Señor. In the Old Testament Hebrew, En el hebreo del Antiguo Testamento there were not visual markups, no habían marcas visuales, no underlining, ¿verdad? Es decir, en el hebreo, ¿verdad? No se or subrayaba, bold print, ¿verdad? O no se ponían las palabras en negrita, or punctuation. ¿verdad? O no se ponían signos de puntuación para hacer un énfasis. So they punctuated the text by repeating it. ¿Cómo enfatizaban o resaltaban ellos cualquier cosa que escribieran? Cuando se escribiera o cuando se leyera. ¿Cómo hacían para resaltar algo en el texto hebreo? So Isaiah wrote this down 3 times to underscore that of all things that God is, He is first and foremost a holy God. Isaías viene y resalta esto, hermanos. Lo escribe 3 veces para decirnos que sobre todas las cosas, el Dios que adoramos es un Dios santo. What does that mean, that He is holy? ¿Qué significa que Dios es santo? It does not only mean that He is ethical. No quiere, cuando hablamos de que es santo, no solamente estamos hablando en un sentido ético, or moral. no estamos hablando solo en un sentido moral, que Él es santo en un sentido moral. It means that, but it means so much more. Por supuesto que tiene que ver con ética, por supuesto que tiene que ver con moral, pero tiene que ver con algo mucho más grande que eso. We get some indication of what it means by Isaiah's response. En la respuesta de Isaías tenemos una idea de qué es lo que él quiere decir con esto. He says, woe is me, for I am lost. Se fijan lo que dice Isaías, ay de mí que soy hombre muerto. When the prophet of God would say, woe is you, ¿Saben que cuando el profeta de Dios venía y decía, ay de ustedes? he would be calling curses down and saying, you are cursed of God. Cuando decía, ay, cuando los profetas decían, ay de ustedes, lo que estaba llamando, invocando era maldiciones de Dios sobre aquellas personas. But here he says, woe is me. Pero, ¿qué es lo que dice Isaías acá? ¿Ay de quién? Ay de mí. I'm undone, I'm lost. Porque soy hombre muerto, estoy perdido. Why? ¿Por qué, hermanos? For I am a man of unclean lips, and I dwell amidst a people of unclean lips. Porque siendo hombre inmundo de labios For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. y habitando en medio de pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. This is his response to an encounter with the holiness of God. Esta es su respuesta, esta es la respuesta de Isaías al encontrarse con este Dios santo. Holiness is a mysterious concept. Hermanos, la santidad es un concepto misterioso. It's very difficult to unpack fully. Es muy difícil tratar de descifrar lo que es la santidad. In the presence of the holiness of God, En la presencia de la santidad de Dios. a sin that previously seemed so small Un pecado, en la presencia de la santidad de Dios, un pecado que se miraba como pequeño, suddenly became devastating. de repente ese pecado que se miraba pequeño ante la santidad de Dios nos termina devastador. He knew he had unclean lips before he went into the temple. Isaías sabía que era de labios inmundos antes de entrar al templo, él lo sabía. He probably confessed it as he walked by the water laver. Probablemente caminando por el lavatorio, Isaías incluso lo pudo haber confesado. Soy hombre de labios inmundos. But in the presence of the Lord, Wow, hermano, pero en la presencia del Señor, what seemed so small aquello que parece, ojo, en la presencia del Señor, aquello que parece pequeño, was magnified. se magnifica.
¿Se fijan? Holiness speaks also of his authority to judge. La santidad también habla de su autoridad para juzgar. We're told in another place that earth and heaven flee from his presence. ¿Se acuerdan que se nos dice en la palabra que el cielo y la tierra huyen delante de él? ¿Se acuerdan? But no place was found. Y no se encuentra lugar para ellos. So Isaiah, in the presence of God, Isaías, en la presencia del Señor, is terrified, está aterrorizado, Isaías. and he says, woe is me, I'm ruined, it's over. Y por eso dice, ay de mí que soy hombre muerto. Imagine if God manifests his presence right here. Hermanos, ¿se imagina usted si Dios manifestara su presencia aquí mismo, ahorita? It would be the scariest thing you've ever encountered. Sería lo más aterrador que ustedes podrían ver. When Jesus walked this earth, Cuando Jesucristo caminó por esta tierra, he veiled the glory of God. ¿se acuerdan? Su gloria estaba velada. But from time to time, he would let it spill. Pero en ocasiones, él dejaba que su gloria se viera, ¿sí o no? And every time it happened, the disciples were terribly afraid. Y cada vez que su gloria era vista, que la gloria de Cristo era vista, ¿qué pasaba con los discípulos? Casi se morían del miedo. On the Mount of Transfiguration, En el monte de la transfiguración, recordamos, they see his glory. vieron su gloria. When the disciples heard it, they fell on their face and were Y terrified. cuando los discípulos vieron la gloria del Señor, cayeron aterrorizados, rostro en tierra. Jesus spoke to the storm and it behaved, it calmed down. ¿Se acuerdan cuando se levantó Jesús y calmó la tormenta? And it says they were filled with great fear. Dice el texto, lo podemos leer en los evangelios, que se temieron, dice, con gran temor. Isaiah is gripped with a paralyzing fear. Isaías ahora está atrapado con un miedo paralizador. Now imagine what Isaiah was feeling. Imagínese lo que Isaías estaba sintiendo. Put yourself in his place. Quiero que se ponga usted en los zapatos de Isaías. He sees the living God Isaías está viendo al Dios vivo in all of his glory. en toda su gloria. There's a sin in his life Hay un pecado en su vida. that he feels so heavily. Y él siente tanto peso por su pecado. Have you found that to be true? ¿Han visto esto en sus vidas, hermanos? There's many sins we commit, Cometemos muchos pecados. but there's always one Pero cierto o no que siempre hay uno. that seems to rise to the top. Siempre hay uno que parece que siempre saca su cabeza. It's as if we didn't commit any other sins other than that one sin. It marks us. Es como si no hubiéramos cometido ningún otro pecado, sino que ese pecado está marcándonos todos los días. It may be a sin of the lips. Puede que sea un pecado de nuestros labios. It may be a sin of the mind. Puede que sea un pecado de nuestras mentes. Whatever it may be, Lo que it's sea. that one sin. Hay siempre ese pecado que saca su cabeza. I suppose Isaiah thought he was about to suffer the wrath of God. Yo creo que Isaías pensó, aquí voy a sufrir la ira de Dios total. He's paralyzed in fear. Isaías está paralizado en temor. Then it says, one of the seraphim flew to me, Y dice que uno de los serafines voló hacia mí, dice el texto, having in his hand a burning coal that he had taken with tongs from the altar. teniendo con él un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, dice el verso 6. And he touched my mouth and said, behold, this has touched your lips. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí esto tocó tus labios. Now listen, Amén. imagine the sizzle of that hot coal on his human lips. Quiero que escuchen esto, hermanos. Quiero que escuchen esto. Have you ¿Se ever, pueden imaginar ustedes ese sonido cuando el carbón encendido tocó sus labios? have you ever burnt your tongue eating? ¿Se han quemado alguna vez ustedes la lengua comiendo? You don't take another bite too quickly, do you? ¿Verdad que después de quemarnos la lengua, no agarramos otro bocado después, ¿verdad? It does Tan rápido. something for the memory. Algo le hace a nuestra memoria, ¿sí o no? Cuando nos quemamos la lengua, ¿verdad? And it stays with you for a while. Y se queda con nosotros ese recuerdo por un tiempo. The angel touched his mouth El ángel tocó su boca and said, behold, this has touched your lips. y dijo, he aquí que esto tocó tus labios. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado.
Now, he is not saying that the hot coal atoned for his sin. Hermano, no está diciendo que ese carbón encendido expió su pecado. No es eso lo que está diciendo. Nor in any way did it take a sin away. De ninguna manera ese carbón encendido es lo que quitó su pecado. No es eso. But the coal came from the altar. El carbón, ¿de dónde venía? ¿Se acuerdan? Del altar. And it reminds him that blood has been shed for his sin. Y le recordó que en el altar sangre había sido derramada por su pecado. And yes, it feels so great in the heart and mind of Isaiah. Y sí, se siente algo tremendo en el corazón y mente de Isaías. But in the eyes of God, Pero los ojos de Dios, that sin was placed on the Messiah that was to come. ese pecado que se siente grande en la mente de Isaías, ese pecado en los ojos de Dios fue puesto sobre los hombros del Mesías. Now listen very carefully. Quiero que escuche cuidadosamente. Nobody feels qualified to preach. Nadie se siente calificado para predicar, ¿ok? If you feel like you are qualified and worthy, Si usted se siente como que si usted sí está calificado, como que si usted es digno, then you of all people need to humble yourself. entonces usted, si se siente calificado y digno, tiene que humillarse a usted mismo. You need to get into the presence of God, Tiene que ir a la presencia del Señor and in His glorious light, y en su gloriosa luz, allow Him to show you the recesses of your heart. permítale que Él le muestre todas esas grietas en su corazón. Let Him remind you of who you are. Deje que el Señor le recuerde a usted quién es usted. But it never stops there. Pero fíjese que no termina esto aquí, Let Him also remind you of the great debt that has been paid. porque quiero que también el Señor le recuerde de la gran deuda que ya fue pagada. Amén. And may you never forget. Y que nunca se olvide. And I heard the voice of the Lord saying, Y oí la voz del Señor diciendo. now imagine hearing that. ¿Se imagina usted escuchar esto, hermano? The triune voice of God. La voz, qué precioso esto, la voz trina de nuestro Dios. The Father addressing the Spirit and the Son. El Padre junto con el Espíritu, junto con el Hijo. In many ways, this is just a private conversation amongst the Trinity. Mire qué interesante, porque esto es una conversación trinitaria. ¿Se fijan? Lo que vamos a ver es una conversación trinitaria. Isaías está escuchando esto. We're only told that 3 other beings are there. Solamente se nos dice que 3 seres más estaban ahí. The seraphim Los serafines and Isaiah. Isaías. And they say, who shall we send? Who will go for us? Y lo que está escuchando ahora Isaías es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? And Isaiah says, here am I, send me. Y Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. Something inside of him said, this is the right thing to do. Algo dentro de él, hermanos, God is- supo que eso era lo que tenía que hacer. God is speaking this question into the universe. Dios está, se fijan acá, es el Dios trino el que está hablando. ¿Quién irá por nosotros? Está diciendo esto en el universo. But the Holy Spirit Y el Espíritu Santo is making it resonate deep in the recesses of my soul. está haciendo que esto resuene en mi alma. Theologians have discussed the tone of the voice of Isaiah. Los teólogos han discutido cuál habrá sido el tono que Isaías usó acá. It is speculation, Y, especulando, obviamente. but some say perhaps Isaiah was saying, well, here am I. send me." Algunos piensan que Isaías tal vez dijo: pues, heme aquí, envíame a mí. But I believe it was much bolder than that. Pero hermanos, yo creo que Isaías fue mucho más valiente que solamente decirlo así. You see, anytime somebody spends time in the presence of God, Hermanos, cada vez que alguien pasa un tiempo en la presencia de Dios, when they get into His Word, cuando quien paga su palabra, when they linger in prayer, cuando están en oración, when they worship from the heart, cuando adoran desde el corazón, it produces a righteousness that brings a boldness. ¿sabe qué es lo que produce? Produce una justicia dentro del hombre, que ahora el hombre es valiente, quiere mostrar esta valentía. There is an authority and a boldness Hay una autoridad y hay una valentía that is reserved for those who have been in God's que presence. está reservada, una autoridad y valentía reservada a aquellos que han estado en la presencia de Dios. And that sort of authority you cannot fake. Y esa es una autoridad que usted no puede
Usted no puede falsificar. You can't work it up. Usted no puede inventarse esa autoridad. Please listen. Wow. Por favor, escuchen. As a preacher, Como predicadores acá, you should study, debemos estudiar. show yourself approved, Busca con diligencia presentarte a Dios aprobado. but no amount of mental work Pero no hay ningún trabajo, no hay ninguna cantidad de trabajo mental que ustedes hagan can replace the discipline que pueda reemplazar la disciplina of spending time with God. de pasar tiempo con Dios. Ningún trabajo mental va a reemplazar la disciplina de pasar tiempo con Dios. A pastor in our home area Un pastor allá en el lugar a donde vivimos, said you should see the face of God before you see the face of any man. este pastor decía, tienes que ver el rostro de Dios primero antes de ver el rostro de las personas. Wow. The goal of preaching Hermanos, la meta de la predicación is the presence of God. es la presencia de Dios. When the word of God is rightly preached, Y cuando la palabra de Dios se predica correctamente, the voice of God is rightly heard. cuando la palabra de Dios se predica correctamente, la voz de Dios es escuchada correctamente. I have found that as I preach the word, Hermano, yo he descubierto que cuando predico la palabra, that so many of the problems and issues take care of themselves. cuando predico la palabra, muchos problemas son resueltos. I see problems with my children, Veo problemas con mis hijos and I think to myself, y pienso para mí mismo, I will not live long enough to teach them everything they need to know. no voy a vivir lo suficiente para enseñarles todo lo que ellos necesitan saber. It seems like yesterday they were babies. Parece que solamente ayer ellos eran unos niñitos. You blink an eye, they're at the university. Parpadeamos y ya están en la universidad. We blink an eye again, we have grandchildren. Parpadeamos otra vez y ya tenemos nietos. I don't have enough time. Yo no tengo suficiente tiempo. But I've learned that while I cannot teach them everything they need to know, Pero esto sí he aprendido, si bien es cierto, no puedo enseñarles todo lo que ellos necesitan saber. if I can lead them into God's presence, Pero por lo menos si los he llevado, si los he conducido a la presencia del Señor, everything else will take care of it. todo lo demás se va a ocupar por sí mismo. When you preach the word, Cuando ustedes predican la palabra, you're teaching your people ustedes le están enseñando a su gente how to rightly divide the truth, cómo trazar con precisión la palabra, how to hear the voice of God, cómo escuchar la voz de Dios and how to be in His presence. y cómo estar en su presencia. Have you been called? La pregunta es, ¿has sido llamado? I was saved at the age of 19. A la edad de 19 años el Señor me salvó. Soon after coming to faith in Christ, Después de llegar a la fe en Jesucristo, I came to faith by listening to a radio preacher. yo llegué a la fe, hermanos, al escuchar a un predicador en la radio. It made such an impact on my soul Hizo tanto impacto en mi alma that I dropped all of my classes at que university yo dejé todas las clases en la universidad. and I listened to radio preachers from 8 a.m. until noon Y every day. empezaba a escuchar a los predicadores desde las 8 de la mañana hasta el mediodía, todos los días. Faithful preachers. Predicadores fieles. John MacArthur, Pastor John MacArthur, Charles el Stanley, pastor Charles Stanley, Chuck el Swindoll, pastor Chuck Swindoll, David Jeremiah. el pastor David Jeremiah. I would hear these men preach the word day after day. Escuchaba a estos hombres predicar la palabra día tras día. I would not take classes until after lunch. ¿Y saben qué? Decidí que mis clases las iba a poner después del mediodía. 4 hours of preaching every single day. Todos los días 4 horas de predicación escuchaban. 5 days a week, Los 5 días de la semana. in church on Sunday. Y luego el domingo iba a la iglesia. And I was soaking it up. Y estaba, hermanos, dejando que todo eso entrara en mi corazón. Every message stirred my soul. Cada mensaje movía mi alma. But when they would get to the part about preaching the word, Y cuando llegaba al punto de predicar la palabra, something stirred within me. algo empezó a moverse dentro de mi corazón. I thought to myself, am I called to Y do this? yo pensé, ¿he sido llamado a hacer esto? But I was terrified. Pero estaba aterrorizado. I was terrified to assume a role that God had not called me to. Aterrorizado de poder tener un rol al que Dios no me había llamado. And I began to pray and fast and seek the Lord. Y empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar al Señor. One Wednesday night, Y recuerdo un miércoles por la noche. we were in a service like this. Estamos en un servicio así como este.
And there was a new person there I'd never seen before. Había una persona nueva, yo nunca había visto esta persona. She was handicapped. She was in a wheelchair. Esta persona es una persona discapacitada, estaba en una silla de ruedas, era una mujer. She came forward at the end of the service. Al final del servicio, esta persona en silla de ruedas vino hacia el frente. And she asked the pastor if she could say a few words. Y ella pidió al pastor permiso para poder decir unas palabras. Now, that is typically not allowed with a stranger that we don't know. Eso, obviamente, de manera típica, no se da, ¿verdad? En las iglesias, ¿verdad? Que dejamos que una persona extraña diga unas palabras. But this night, he sensed that it would be okay to let her testify. Pero esta noche el pastor sintió que era una oportunidad para que ella pudiera dar testimonio. She was probably in her 50s or 60s. Más o menos estaba entre los 50 y 60 años de edad. She said to us that night Y esa noche nos dijo, that as a teenager, God had called her to the mission field. esa noche nos dijo esta hermana que siendo ella una adolescente, Dios la había llamado a las misiones. And she said, I ran from the call. Y ella dijo, yo huí de ese llamado. And I'll never forget what she said next. Y no voy a olvidar lo que dijo después ella. She said, I can run no more. Dijo ella, y ya no puedo correr más. Now that sobered me up. Hermanos, eso me sacudió tanto. I thought, if God is calling me, Yo pensé, si Dios me está llamando, I don't want to run from the call. yo no quiero huir, correr de este llamado. And I cried out to God to show me what He's calling me to do. Y en esa noche yo clamé al Señor y le dije, muéstrame qué es lo que quieres que haga. That Sunday morning, Ese domingo por la mañana, my pastor was preaching, mi pastor estaba predicando. and I sensed a peace and a direction from the Lord. Yo sentí una paz y una dirección de parte del Señor ese domingo. It was undeniable, it was clear. Eso era innegable, era sumamente claro. God was calling me to preach the word. Dios me estaba llamando a predicar la palabra. I went to my pastor and I made public that call. Fui donde mi pastor e hice público ese llamado. I was terrified, not about preaching, but I was terrified about telling my mother and father. O sea, yo estaba aterrorizado, hermano, recuerdo. No de que quería predicar, sino estaba aterrorizado de decirle a mi papá y a mi mamá. But I knew I had to call my dad, Pero yo sabía que tenía que llamar a mi papá, who was back at home. que estaba en casa. So I called my father Llamé a mi papá and I say, Dad, the Lord has called me to y preach. le dije, papá, el Señor me ha llamado a predicar. And I'm thinking, is he going to be upset? Is he going to be Y angry? yo estaba pensando, ¿será que se va a enojar? ¿Será que se va a molestar conmigo? They sent me to the university to study for a career. Me mandaron a la universidad para estudiar una carrera. They spent a lot of money. Han gastado bastante dinero, invertido dinero. And so I say, Dad, I'm called to preach. Le dije, papá, he sido llamado a predicar, le dije. He didn't say Y anything. papá no dijo nada. He handed the phone to my mother. Le dio el teléfono a mi mamá My heart sank. y mi corazón, hermano, se hundió. Like anyone, I wanted the good pleasure of my father. Como cualquiera, yo quería la bendición de mi padre. But I'm thinking to myself, Y estoy pensando para mí mismo, this is the first of many rejections. este va a ser el primero de muchos rechazos que voy a tener. All who live godly in Christ Jesus Porque todo el que quiera vivir piadosamente, will suffer persecution. sufrirá ¿qué? Persecución. So, my mother's kind. She encourages me. Y mi mamá, ella siendo muy amable, viene y me anima. And after 5 or 6 minutes, Y después de 5 o 6 minutos, she hands the phone back to my father. ella le da, después de 5 o 6 minutos de hablar conmigo, le da el teléfono de vuelta a mi papá. And I'm wondering, what is he going to say? Y yo estoy pensando, ay, ¿qué me va a decir mi papá? He said, son, I've waited 19 years for this phone Y mi call. papá dijo, hijo, yo he esperado 19 años por esta llamada. You see, when I was born, I was very sick. ¿Sabes? Cuando yo nací, nací bastante enfermizo. I had a kidney that didn't develop, Tenía un riñón que no se desarrolló bien. and it was poisoning my body. Y estaba infectando mi cuerpo. They had to do an emergency surgery when I was 9 months old, Cuando yo tenía 9 meses de edad, me hicieron una cirugía. or I would die. Porque si no me hacían esa cirugía, ¿verdad? Me hubiera muerto.
it was a 50-50 chance that I would die in surgery. Había una posibilidad del 50% de que muriera yo en la cirugía. So mom and dad were terrified. Y mi mamá y mi papá estaban aterrorizados. And my father, that day when I called him, Y ese día que mi papá, cuando yo le llamé ese día, he said that he can remember seeing me on the gurney. mi papá dice que él recordó viéndome a mí, And he's praying to God, orándole al Señor, don't take my son. diciéndole al Señor, por favor, no te lleves a mi hijo. Over and over, he's begging God not to take my life. Una y otra vez, mi papá le rogaba al Señor, no te lleves a mi hijo. And I know that God speaking or putting something on your heart is a mysterious thing. Yo sé que el hecho de que Dios ponga algo en nuestros corazones puede ser algo misterioso, But I think you know what I mean. pero yo creo que ustedes entienden lo que quiero decir con esto, ¿verdad? Dad said that a peace came over his spirit. Dios dijo que una paz vino a su espíritu And he sensed God saying, y él sintió que Dios estaba diciendo, he will not die, no va a morir, he will live, va a vivir and he will preach my word. y va a predicar mi palabra. Now for 19 years, Dad never told me that. Por 19 años saben que mi papá nunca me había contado eso. And here I was fulfilling that promise. Y aquí estaba yo, hermanos, llevando a cabo la promesa. When I told him, he broke down crying. Cuando yo le dije que el Señor me había llamado a predicar, mi papá empezó a llorar. That's why he handed the phone to my Por mom. eso fue que le dio el teléfono a mi mamá. I said, why did you not tell me? Yo le dije, papá, ¿por qué no me dijiste eso? You never told me that story. Tú nunca me habías contado esa historia. He said, I wanted God to call you, not me. Y mi papá me dijo, es que yo quería que fuera Dios el que te llamara y no yo. Now, in the midst, in that moment, En ese momento, hermano, it was such a confirmation from the Lord fue una confirmación tan grande de parte del Señor that I was ready to charge hell with a water gun. que yo estaba listo a enfrentarme al infierno con una pistola de agua. Nothing can replace the call of God. Nada puede reemplazar el llamado de Dios. Amén. If God is calling you, Si Dios te está llamando, heed the call. si Dios te está llamando, escúchese, Preach the word. predica la palabra. Be faithful in season and out. Sé fiel en tiempo y fuera de tiempo. And trust Him for the results. Y confíen en Él para el resultado. Our Father, Nuestro Padre, you're still calling. tú todavía sigues llamando. Perhaps tonight, Tal vez en esta noche, someone is sensing your call in their life. tal vez en esta noche alguien está sintiendo ese llamado en su vida. Would you make it abundantly clear Señor, hazlo abundantemente claro. so they know if they do not preach, Para que ellos sepan que si no predican, they are sinning against you? están pecando en contra de ti. We will thank you, Lord, for what you're going to do Te vamos a agradecer, Señor, por lo que vas a hacer. through your preachers. A través de tus predicadores, amén. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Wow. Yo creo que no. Bueno, eso es lo que yo les decía, ¿verdad? El cariño que yo tengo a este hermano es inmenso. Cómo nos lleva, ¿verdad? A lo profundo, se lo dije, ¿verdad? Ver este texto de Isaías, honestamente, lo veo todavía de otra manera ahorita. El Señor cómo nos habla, su palabra es relevante, es actual. Y sin duda, hermanos, les digo, si hubiera, no sé, cualquier evento, la gente estaría en miles, evento X o Y. Los fines de campaña, miles y miles. Pero aquí está lo que Dios quiso que vinieran. Son ustedes a los que Dios está llamando. Y claramente, hermanos, Honduras no va a cambiar si no es con el Evangelio. La esperanza para nuestro país es el Evangelio, porque no son las buenas nuevas de salvación que nos muestra aquel que es el que reina, aquel que siendo el juez deje el estrado y tome el lugar del acusado, para que ahora nosotros podamos venir y proclamarle al mundo que no tiene esperanza, hay buenas nuevas en Jesús. Por eso, en la necesidad de trazar con precisión la palabra de verdad. Y pueda que haya alguien acá y me diga, pastor, pero yo no soy predicador, pastor, pero yo no soy pastor. Pero
¿Acaso usted no le enseña a sus hijos? ¿Acaso no creemos que tenemos la necesidad de trazar con precisión la verdad para enseñarle bien a nuestros hijos? ¿Acaso no tenemos un ministerio todos, un ministerio de consejería? Tenemos que trazar con precisión la palabra de verdad también. Así que no hay ninguna excusa. Usted me puede decir, soy muy joven, no importa, soy muy viejo, no importa. Ese es el llamado del Señor a cada uno de nosotros, para poder ser fieles, como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Ese es el deseo de nosotros, y por eso es que estamos tan preocupados, para que ustedes puedan tener las buenas herramientas, las mejores herramientas, para poder ver salvación en los perdidos y santificación en los que son de Cristo ya, solamente a través de su palabra. Así que, hermanos, vamos a tomar un pequeño descanso. Esta noche vamos a tener 2 sesiones nada más, la de ahorita, ¿verdad? Y la siguiente, pero en el descanso que vamos a tener, creo que ya tenemos listo, si no me equivoco, tenemos unos tamalitos para ustedes, para que podamos disfrutar ahorita en un tiempo de comunión. Les voy a pedir, por favor, si puede conocer a una persona. Entendemos, hermanos, el cuidado que debemos tener, ¿verdad? Las reglas que debemos seguir, siendo nosotros prudentes y siendo sabios, pero puede conocer a alguna persona, ¿verdad? A alguien que no conozca, preséntese y tenga la oportunidad de ser edificado con alguien más, ¿verdad? A través de lo que Dios ha hecho en su vida y lo que Dios está haciendo en la otra persona en este tiempo de la cena, que pueda usted conocer a alguien más, ser edificado, saber cómo orar por ellos. Y recordamos, hermanos, recordarnos una vez más, estamos en el mismo equipo. Nosotros no estamos divididos en partidos. Somos de un equipo, es el equipo de Cristo. Y tenemos una ciudadanía, la ciudadanía de los cielos. Y proclamamos a un rey. Y es el soberano que va a venir. Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes. Que el Señor les bendiga. Oremos ahorita por los alimentos, ¿les parece? ¿Verdad? Y participamos de ellos, ¿verdad? Con acción de gracias al Señor. Gracias, Padre, te amamos. Te alabamos por lo que haces en nuestra vida. Te damos gracias. Señor, yo pienso en mis propios hijos cuando escucho acerca del llamado. Y te doy gracias por lo que tú haces, Señor. Como tú me llamaste a mí, como has llamado a mis hermanos. Acá, Señor, como llamaste al pastor Zach. Gracias, Padre, porque realmente esto es producto de tu gracia, Señor. El llamar a lo más vil, a lo menospreciado. Yo sé quién yo era. Yo sé quién yo era, Señor. Y solamente tu gracia pudo haberme transformado. Y te doy gracias porque no solamente me salvaste, sino que me llamaste al ministerio. Y eso, Señor, es lo que quiero exaltar en esta noche. Padre, tu gracia soberana, tu gracia inesperada, esa gracia que nos transforma. Y si bien es cierto, vamos a encontrar batallas, vamos a encontrar rechazo, pero también, Señor, encontramos la aprobación tuya, y es lo único que queremos. Lo que nos va a sostener en el ministerio, Señor, es saber que fuiste tú y no el hombre que nos llamó. Gracias, Señor, por esta noche, gracias por esta conferencia y gracias por estos alimentos que ahora queremos participar de ellos, Señor, agradeciéndote porque toda dádiva y todo don perfecto viene de ti. Estos alimentos que vamos a compartir provienen de tu buena mano, Señor. Bendice las manos que los prepararon y que nos ayuden a poder continuar para el resto de esta noche. Y es en Cristo Jesús que oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Entonces, en orden, creo que podemos ir pasando para allá, ¿verdad? Podemos ir pasando para allá. Creo que ahí hay agua y hay cafecito para aquellos de ustedes que quieran también tomar agua o quieran tomar cafecito. Que el Señor les bendiga y vamos para allá, hermanos.